Gracias a Dios por este inicio de semana y por una cápsula más que nuestro Señor nos permite estudiar. Que como lo veíamos el lunes pasado, esta cápsula tiene como título Promesas para no desmayar, en donde el propósito es compartir una promesa de nuestro Dios que nos anime a enfrentar esta situación que estamos viviendo a fin de no desmayar. Y es que en la Biblia encontramos muchísimas promesas que Dios nos ha dejado para sustentar nuestra fe. Por lo que en este tiempo es de gran importancia que nos aferremos a ellas y sigamos firmes y adelante. La promesa que quiero compartir hoy con ustedes se encuentra en Filipenses 1:6 y nos dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En este primer capítulo podemos ver que Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, animándoles a estar firmes y vivir la vida cristiana como es digno del Evangelio de Cristo, aun a pesar de las pruebas, pues si bien Dios había iniciado una obra en ellos, aún no había terminado con ellos. Nuevamente esta promesa nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta es una de las promesas que es necesario que nos abracemos con todo nuestro corazón en este tiempo. Pues Dios ha prometido no dejar de hacer su obra en nosotros y a través de nosotros hasta que Cristo venga por su iglesia. Nuevamente Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En medio de este tiempo de incertidumbre, en medio de este tiempo de preocupación o temor, en medio de este tiempo de necesidad y lucha, en medio de este tiempo en donde el peligro es desesperarnos y perder el propósito de nuestra vida, es necesario que avivemos nuestro corazón creyendo y confiando que Dios aún no ha terminado. Pablo estaba persuadido de esto. Y eso es lo primero que leemos en este versículo: estando persuadido de esto. Esto quiere decir que Pablo estaba convencido, es decir, tenía la firme convicción de que la obra que se había comenzado en la vida de los hermanos filipenses no quedaría inconclusa. Y es que, aun cuando los filipenses habían experimentado en sus vidas el toque transformador de nuestro Señor Jesucristo, aún faltaba mucho por hacer en sus vidas, así como en la de nosotros también. Esta es la razón por la que todos los hijos de Dios deberíamos llevar un letrero que dijera: en construcción, Dios aún no ha terminado conmigo. Y es que aún no hemos llegado a la unidad de la fe. Aún no hemos alcanzado todo el conocimiento del Hijo de Dios. Aún no hemos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. Aún no se ha formado Cristo en nosotros. Aún faltan muchas cosas que cambiar, pero gracias a Dios que esto aún no ha terminado. Por lo que esta promesa debe servirnos por lo menos para 4 cosas. En primer lugar, para no desmayar ante todo lo que vemos que está sucediendo en el mundo, al igual que en nuestro país. Dios no ha terminado aún. Aún hay muchas cosas por hacer. El apóstol Pablo, estando para ser sacrificado, dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Número 2, esta promesa debe servirnos también para no desalentarnos al ver lo que falta en nuestra vida o en la de los demás. Dios aún no ha terminado. Número 3, para no llenarnos de soberbia al creer que no hay más que cambiar.
Dios aún no ha terminado con nosotros. Y número 4, para cada día ponernos en las manos de nuestro Señor, pues aún Dios no ha terminado con nosotros. Por lo que es necesario que veamos este tiempo como una gran oportunidad de seguir siendo transformados por nuestro Señor Jesucristo. Dios aún no ha terminado. De esto debemos de estar convencidos, como Pablo lo estaba, y también el salmista lo declara en el Salmo 138, versículo 8, en donde leemos: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir su propósito en nosotros. De esto debemos de estar convencidos, y es que Dios aún no ha terminado. Número 2, ha comenzado una buena obra en nosotros. Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. En el momento de nuestra salvación, Dios comenzó en nosotros una buena obra a través de Cristo. Dice la palabra de Dios que nos dio vida, una vida nueva. Y es que sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora con Cristo somos nuevas criaturas. Segunda los Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en esta vida es que Dios lleva a cabo su obra principalmente de dos maneras. En primer lugar, de manera interna, lo cual tiene que ver con la obra de transformación que Cristo, a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, está efectuando en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestra conducta, a fin de que crezcamos y maduremos para ser más semejantes a Él. Como lo podemos ver en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, en donde se nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y también, en segundo lugar, esta obra es de manera externa, lo cual tiene que ver con la obra que Dios quiere llevar a cabo a través de nosotros. Pues Dios quiere usarnos como sus instrumentos para cumplir sus planes y propósitos. Esta es la razón por la que nos exhorta a no presentar nuestros miembros al pecado, sino que los presentemos a Él como instrumentos de justicia, como lo vemos en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, que nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es aquí donde Pablo tenía el dilema, pues tenía deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es algo muchísimo mejor, pero también comprendía que el seguir viviendo era una oportunidad para que los planes de Dios se siguieran cumpliendo a través de su vida, por lo que reconocía que no había pierde. El morir era ganancia y el vivir era Cristo, como estaremos estudiando en uno de los próximos domingos. Dios ha comenzado una obra en nosotros. Y esta obra es buena, en gran manera buena, pues todo lo que Dios hace es así, en gran manera bueno. Pero Dios aún no ha terminado. En tercer lugar, podemos ver que la promesa es perfeccionarnos hasta la segunda venida de Cristo. Nuestro versículo nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo, también conocido como el día de Cristo en Filipenses 2:16, o el día de nuestro Señor Jesucristo en 1 Corintios 1:8, tiene que ver con el rapto de la iglesia, con la segunda venida de Cristo, como lo estudiábamos ayer, lo cual es una de las grandes promesas de la Biblia, de manera que Dios no solo ha comenzado una buena obra, sino que la irá perfeccionando hasta ese día glorioso, que es cuando Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, momento en el cual la obra que ha comenzado en nosotros será completada, como lo leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 58. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿No suena esto maravilloso cuando pensamos en las deficiencias de nuestro carácter, en nuestras debilidades, en nuestros altos y bajos, en nuestras luchas emocionales y en todo lo que estamos padeciendo aquí en la tierra? Dios no va a abandonar la obra de sus manos. Dios no va a dejar de hacer su obra en nosotros y a través de nosotros hasta que Cristo venga por su iglesia o nos vayamos con Él. Sin embargo, esta obra no es a la fuerza. Se requiere fe, que creamos en ello. Se requiere convicción, que estemos persuadidos de esto. Se requiere disposición, que nos humillemos delante de nuestro Señor Jesucristo y le permitamos hacer su obra cada día en nosotros. Se requiere perseverancia, que no claudiquemos a pesar de que la situación que estamos viviendo empeore. Se requiere que Cristo inicie su obra en nosotros. De manera que si usted aún no se ha arrepentido de sus pecados y le ha pedido a Cristo que le perdone y entre en su corazón, yo quiero invitarle que se humille delante de Cristo y repita esta oración conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado, que he hecho lo malo. Estoy arrepentido. Te pido que me perdones. Entra en mi corazón. Creo que tú eres el único que me puedes salvar. Gracias, porque de acuerdo a tu palabra, sé que esto es así. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tenemos un Dios que promete y cumple.
por lo que es necesario que avivemos nuestro corazón, creyendo y confiando que Dios aún no ha terminado y que no nos dejará hasta que acabe su obra. Pasemos cada día tiempo con nuestro Padre Celestial a través de la oración y su palabra. Aprovechemos esta situación que estamos viviendo a fin de que su obra se lleve a cabo en nosotros y a través de nosotros. No desmayemos, confiemos en su promesa.